Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la hermosa palabra de nuestro Dios. El día de hoy llevará por título Los tiempos de Jesús y estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos capítulo 5 de los versículos 21 al 43. Rogamos a nuestro Dios que a través de su misericordia y por medio de su Espíritu Santo nos permita estar sensibles a su palabra para ser edificados y gozarnos en ella. Quédate con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Marcos 5 del 21 al 43. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: «Mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. ¿Y aún así preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree nada más». No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto, que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: «¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado el problema del tiempo, y está basado en Marcos capítulo 5 del 21 al 23. Bueno, aquí hablamos del tiempo y aunque tenemos una medida, que sale el sol, se pone, hay una hora, la apreciación del tiempo, si va rápido o va despacio, esto es en función de las circunstancias por las cuales estamos atravesando. Así es que esta situación del tiempo, pues parece que de pronto hay momentos donde el día dura un suspiro o a veces el día dura demasiado. Esto en referencia también a
alguna circunstancia de salud o enfermedad o alguna necesidad o algún deseo. Entonces vemos claramente en este pasaje cómo es que después de que habían concluido o bajado del arca, de los temas anteriores que hemos estado estudiando, pues se le acerca uno de los principales de la sinagoga, que era Jairo, y él tenía prisa. Esa es la situación. Jairo estaba en un tiempo apremiante de prisa, y por supuesto que era algo entendible, ya que su hija estaba muy enferma. Entendemos entonces que esta situación hizo que Jairo, como tal lo acabamos de escuchar y leer en su palabra, pues fuera, se postrara y hablara a Jesucristo respecto de que su hija estaba muy, muy grave, ¿no? Por tal motivo, esto hacía que el tiempo pasara aceleradamente, ¿no? Es decir, para él, el tiempo se le iba entre las manos. La historia narra, la palabra, que en el momento en el que Jesús se traslada rumbo a llegar al domicilio de Jairo, pues hay mucha gente que va detrás de él y lo van tocando, ¿no? Pero particularmente resalta una persona, una mujer que tenía un problema de salud y había gastado el dinero que tenía, y en lugar de haber mejorado con la atención médica, incluso dice que había empeorado. Así es que ella también tenía prisa de encontrar quien pudiera ayudarle con su problema de salud. Tú y yo no somos tan diferentes a estas personas de las que está hablando la palabra. Parecería que en ocasiones quisiéramos que el tiempo no transcurriera tan deprisa, o a veces quisiéramos poder acelerarlo. Pero aquí viene algo interesante, ¿no? ¿A dónde acudimos cuando tenemos el problema del tiempo, ¿no? ¿A quién acudimos? Bueno, estas personas ambas hicieron lo que hoy nos tiene precisamente estudiando la palabra, acudieron a Jesucristo, pero podemos ver con claridad que aunque los tiempos tanto de Jairo como de la mujer que padecía de esta enfermedad eran tiempos de prisa y apremiantes, el Señor Jesús va a su tiempo. Imagina la frustración o la desesperación de parte de Jairo, quien llevando de prisa a Jesucristo a su casa para atender a su hija, todavía es detenido porque ya que la mujer tocó el manto del Señor Jesucristo, y él, al sentir el poder que salió y que de hecho le dio la sanidad a esta mujer, pues entonces esta fue la situación por la que él todavía se detiene. Esto es algo que a nosotros podría parecer que entonces Jesús está tardando o equivocando. No, no es así. El Señor Jesucristo tiene el tiempo perfecto para cada situación. Por eso es que cuando estemos ante un problema de tiempo, recuerda que a quien hay que acudir es a Jesucristo. Y vamos al punto número 2, que es denominado los tiempos de Jesús, y estará basado en Marcos capítulo 5, versículos del 24 hasta el 34. Y bueno, como bien acabamos de estudiar en su palabra, ahora se le llegan, interceptan a Jairo y le dicen: ya, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. Nuestro Señor Jesucristo, atento a esta situación, expresa algo muy hermoso, ¿no? Dice el Señor Jesucristo que ella no ha muerto, sino que está dormida. De tal manera que esta imagen conmovedora de Jairo, desesperado y pues conmovido, ansioso por supuesto, y que una vez que nuestro Señor Jesucristo acude y se da cuenta que hay un llanto tremendo y un dolor muy grande, pues cada vez que un familiar fallece, pues es tiempo de dolor, es la verdad. Pues ahí el Señor Jesucristo, llevando a Jairo y a su esposa, es decir, los padres de la niña, se acerca y mira qué maravilla, ¿no? El Señor Jesucristo
le dice a la niña que está ahí postrada. Por supuesto que había muerto, había fallecido, no estaba, estaba enferma ya, sino que ya había pasado de la enfermedad a la muerte. Y ahí el Señor Jesucristo es cuando precisamente le dice Talita Cumi, es decir, niña, a ti te digo levántate. Y la niña lo hace. Y esto causa una gran conmoción, sentimientos y muchas cosas. Pero el Señor Jesucristo, algo que a mí me parece muy interesante es que cuando Él hacía ejercicios maravillosos como el que estamos viendo, Él, supongo yo, en mi corazón, atesoro y pienso que Él decía que le den de comer para de alguna manera subrayar que estaban vivos, ¿no? Entonces, esta situación de nuestro Señor Jesucristo llegando aparentemente tarde, no llegó tarde, llegó en su tiempo y lo llegó especialmente así de esta forma para poder manifestar que Él es el Señor del tiempo, que Él domina el tiempo, que Él está por encima del tiempo, que no está sujeto al tiempo. Él sujeta en sí todas las cosas. Este Señor Jesucristo de poder y de misericordia y de amor, por supuesto, sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por eso no debemos desesperar. Y aunque nos hayan dado ya noticias dolorosas, recuerda que la palabra de Jesucristo tiene poder. Y el tiempo siempre obedece a Jesucristo. Y nosotros debemos de conservar la calma, confiando plenamente en este Dios de amor y de misericordia. Y vamos al punto número 3, que es denominado la salvación de Jesús. Y está basado en Marcos capítulo 5, versículos del 35 al 43. Bueno, una vez que ya hemos hablado y hemos analizado a la luz de la palabra este acto portentoso que acabamos de comentar, de que le dijo, niña, a ti te digo levántate, y pues la niña obedece, por supuesto. Esta parte es un ejercicio tan bonito, tan poderoso, tan trascendente, de cómo es el poder de Jesucristo que transforma a la muerte, nos lleva de la muerte a la vida. Y esto lo hizo el Señor Jesucristo con su gran poder. Pero además de poder resucitar o sanar de enfermedades o tantas y tantas manifestaciones de poder, el poder y lo que debemos de agradecer infinitamente a nuestro amado Señor Jesucristo es la salvación. Y la salvación de Jesucristo, como lo comentan los evangelios, el apóstol Pablo, en todas las epístolas, la salvación de Jesucristo, como bien lo dice Pablo también, es algo donde ha sucedido haciéndose Él débil para nosotros, haciéndose Él, despojándose de cualquier situación que pudiera darle un atajo al cumplimiento de lo que estaba establecido. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que el pecado que nosotros cometimos, el primer Adán, necesitaba una sentencia, cumplir con esta sentencia de la muerte. Y para que tú y yo no tuviéramos una muerte eterna, Jesucristo fue a la cruz del Calvario para morir y derramar su sangre preciosa, para que hoy tú y yo pudiéramos vivir en plenitud y tener una vida eterna garantizada, así tal cual como la niña pasó de estar muerta a estar viva, y como la enfermedad dejó de azotar a la mujer del texto bíblico, tú y yo estamos llamados, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, creyendo que fuera de Jesucristo tenemos una eternidad
perdida. Sin embargo, en Jesucristo tenemos una salvación eterna, vida eterna. Es ahí donde nosotros debemos de valorar, creer en Jesucristo, igual que lo creyó la mujer que estaba enferma y se acercó y en fe, que es el texto que leímos, y le dijo, tu fe te ha salvado. Bueno, la fe en Jesucristo, en su sacrificio, muerte, resurrección y ascensión al Padre, es lo que a nosotros nos da la garantía y la seguridad de que tenemos vida eterna en Jesucristo, porque es un regalo, porque por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe, y esto no es de parte de nosotros, pues es un don de Dios, es decir, un regalo. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, te permita a ti y a mí dejar a un lado el estar confundidos y agobiados por las cosas que vivimos aceleradamente y descansar plenamente en los brazos de este Dios de amor y de misericordia. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre todos nosotros, y que por sobre todas las cosas llevemos vidas de gozo y de alegría en el nombre de Jesucristo. Nos vemos con el favor de Dios en la próxima.